Así que bueno, repasamos lo que fue la semana, una semana bastante controvertida, primero al principio de la semana, donde se dieron distintos sucesos en otros países de la región, específicamente en Venezuela, donde se aprobó lo que va a ser una revocatoria. Uno no termina de elucidar bien específicamente qué, y hace poco, un par de días, lo que fue la elección en la ONU, ¿no? Sobre el levantamiento del bloqueo a Cuba, donde el año pasado habían votado alrededor de 188 personas por el sí, Estados Unidos habían puesto en contra, Israel también, algunas abstenciones, y este año se dio una particular cifra, 191 afirmativos con que se levante el bloqueo, el histórico bloqueo de más de 50 años a Cuba, y abstenciones, ninguno se puso en contra. Estados Unidos e Israel se abstuvieron, así que fue una votación más que histórica en la Organización de las Naciones Unidas, y también lo que pasó en Venezuela. Por eso y mucho más tenemos en línea a nuestro incorregible internacional, Augusto Taglioni. Augusto, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando un poco de lo que se dio en la semana, bastantes cosas livianas, ¿no? Lo que sucede toda la semana, ¿no? Lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en la ONU, ¿no? Tranquilito, ¿por dónde arrancamos? Tranquilito, ¿por dónde arrancamos? Bueno, vayamos cronológicamente. Primero, lo que pasó en Venezuela. La verdad que no entendemos bien cómo fue el desarrollo, porque pasó bastante rápido o bastante solapadamente. ¿Qué es lo que se votó en la Asamblea en Venezuela al principio de la semana? En Venezuela pasó y sigue pasando, ¿no? No hay ningún hecho aislado y esto va a continuar. Vamos a hacer un derrotero, tratar de hacer un derrotero de los acontecimientos en Venezuela. En primer lugar, todo arranca cuando el Consejo Nacional Electoral suspende, por presentación de 6 tribunales penales de 6 estados de Venezuela, suspende el referéndum revocatorio hasta nueva instrucción judicial. Sí. Eso, teniendo en cuenta que todo el año 2016 fue, el común denominador de la agenda política de Venezuela fue el revocatorio impulsado por la oposición, que se decía que se iba a hacer a fin de año, de este año, que se iba a hacer el año que viene. Bueno, eso, el dilema pasaba por ahí, pero se descontaba que el revocatorio se iba a hacer. Bueno, se suspende, y lo que hace inmediatamente la oposición cuando se conoce la noticia de la suspensión del revocatorio, primero que nada es llamar a movilizaciones, que fue lo de ayer, lo de la toma de Caracas, inclusive hasta con algunas actitudes, algunos discursos muy violentos, como vamos a tomar el Palacio de Miraflores. Bueno, una serie de violencia discursiva que es parte de la cotidianidad también en Venezuela, tanto de la oposición como también del propio chavismo. Bueno, la cuestión es que el domingo, el último domingo, se convoca una sesión especial, y lo que aprueba la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, es declarar a Venezuela como un país donde se altera el orden democrático. Y ese proyecto lo que contemplaba era una serie de puntos que, entre otras cosas, establece el juicio político a Nicolás Maduro. Sí. Pero la figura de la alteración del orden democrático, del orden constitucional, no es una figura elegida al azar. Es una figura que sirve en la OEA y que sirve en el Mercosur para suspender o expulsar a Venezuela de esos organismos, de esas estructuras, que eso fue lo que se intentó hacer a principio de este año. Bueno, con ese panorama lo que hacen es convocar a Nicolás Maduro. El martes hay una sesión especial, aprueban la apertura del juicio político y lo convocan a Maduro para el 1 de noviembre a que dé cuentas del asunto. Bueno, ¿qué pasa? Esto desde la Asamblea Nacional, la oposición. El chavismo lo que hace es, apenas llega Maduro, que venía de una gira por los países de petroleros de la OPEP y los que no están en la OPEP pero que son petroleros, lo que hace es, bueno, obviamente recibido por una fuerte masiva movilización, y convoca, aplicando el artículo 323 de la Constitución bolivariana, convoca al Consejo de Defensa Nacional. El Consejo de Defensa Nacional, según la Constitución, se aplica cuando hay alguna situación de emergencia nacional, cuando está en riesgo la paz, el diálogo y demás, y lo que hace es convocar a los 5 poderes del Estado. Hay que recordar, trato de hacerlo lo más rápido posible para que quede claro. Hay que recordar que según la Constitución bolivariana hay 5 estados, 5 poderes del Estado, como nosotros conocemos 3 acá en la Argentina. Tenés el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, tenés el Poder Ejecutivo, tenés la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, el Poder Moral, que es la Defensoría del Pueblo y otros organismos, y el Consejo Nacional Electoral. Convoca a ese Consejo de Defensa, que se reúne ayer en el Palacio de Miraflores, antes de las 2 movilizaciones.
la toma de Caracas de la oposición y la movilización oficialista. Sí. Bueno, a esa reunión, por supuesto, no fueron. Uno de los poderes del Estado estuvo ausente, que es el que conduce la oposición, ¿sí? Entonces ahora, sin la presencia de la oposición, pone en funcionamiento este Consejo de Defensa Nacional, que lo que, digamos, la columna vertebral es las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que tienen la potestad, digamos, para, por ejemplo, elegir zonas de exclusión y de alguna manera militarizar algunos estados. Sí. Entonces, lo que hay, como para entrar en síntesis y recordar que el 30 de octubre, por mediación del Papa Francisco, hay una mesa de diálogo, que hay una parte de la oposición representada por el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, que es el Chugo Torrealba, que estuvo presente en la oficialización de la mesa y que estaría presente el 30 de octubre, el próximo domingo, pero hay una parte de la oposición que desconoce esa mesa de diálogo, que es la mesa que yo creo que puede llegar a tener mayor nivel de institucionalidad para encontrar una salida a la crisis de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque lo que decía la Asamblea Nacional no va a ser legitimada, va a ser decisiones que no van a ser legitimadas por el Poder Ejecutivo. Claro. Y lo que decida el Consejo de Defensa de la Nación, convocado por el Poder Ejecutivo, no va a ser legitimado por la Asamblea Nacional. Entonces lo que hay, o lo que carece Venezuela, es de una institución que cuente con la legitimidad para encontrar una resolución de la crisis. Y ahí está el problema, porque lo que se traslada, la disputa de poder que se vive en Venezuela, se trasladó del poder del Estado. Entonces es un tema que parece que el cuento de la buena pipa. Y Augusto, te pregunto así breve y cortito si hablamos sobre el levantamiento del bloqueo a Cuba. ¿Quién tendría la potestad o la facultad en este caso de intervenir en el caso de que un Estado no pueda mantener un nivel estructural y de instituciones normal, si se puede decir? ¿Quién intervendría en este caso? Ahí está puesta la discusión, porque el chavismo dice: nosotros aplicamos el artículo 323 de la Constitución, entonces convocamos a este Consejo de Defensa. Pero el tema es que la Asamblea Nacional dice: sí, bueno, pero nosotros, que fuimos elegidos por el pueblo, presentamos un proyecto, lo aprobamos y tenemos la legitimidad que nos dieron los votos de la Asamblea Nacional para poder, abrirle el juicio político a Maduro. Es un problema porque, digo, hay una negación entre los poderes del Estado, porque no es que está mal lo que hace la Asamblea Nacional de abrirle un juicio político a Maduro. Es una herramienta que también la contempla la Constitución. ¿Entendés? Entonces ahí está el tema. Yo creo que por eso le pongo un poco más de expectativa a la mesa de diálogo que convoca el Vaticano, que convoca Francisco. Y de hecho una parte de la oposición dice esto: nosotros no podemos desconocer una mesa de diálogo que está convocada por un organismo planetario o una estructura planetaria como exactamente, es el Vaticano. Claro, a eso iba mi pregunta, si hay un organismo supraestatal en este caso que de alguna manera ordene como árbitro al propio Estado que está en conflicto. En este caso es el Vaticano, porque claro, después cada uno expresa sus intereses, porque la OEA puede intervenir preocupándose por el tema, además, pero lo que hace la OEA también es defender intereses de Estados Unidos. Entonces, y lo que busca hace rato Luis Almagro es expulsar a Venezuela de la OEA. Entonces hay todo un problema, no es sencillo el tema, no hay que analizarlo de manera lineal, hay que analizarlo de la manera más racional posible, sí. Y lo que yo pienso es que lo que tiene que garantizarse es una salida democrática. O sea, yo creo que hay una certeza que es la oposición hace mucho tiempo, en su momento con Chávez, ahora con Maduro, quieren derrocarlo. Eso no hay duda de eso. Al principio fueron un golpe de Estado tradicional y ahora por golpe parlamentario. No hay ninguna duda de eso. Ahora, el chavismo, que siempre fue sustentado por el poder de los votos, no puede correrse de ese lugar. Entonces, lo que tiene que garantizar el chavismo, y es donde yo pongo más expectativas, obviamente, es una salida democrática, garantizar el revocatorio, adelantar las elecciones, pero no puede haber otra manera de salirse de esta crisis que no sea la salida democrática. Hay algunos sectores de la oposición que quieren agudizar la violencia, porque cuando hay una crisis de poder del Estado, cuando hay un Estado que está legitimado para tomar decisiones, lo que es violencia social. Y eso es lo que vemos hoy en Venezuela. Claro. Entonces, los que quieren agudizar la violencia son un sector importante de la oposición. Está claro eso. Ahora hay sectores del chavismo que parece que también quieren eso. Yo creo que eso no resuelve nada. Claro, sería funcional a la oposición. Bueno, dejamos abierta la incógnita por la salida democrática. Seguramente estaremos al tanto sobre eso. Y preguntarte brevemente, repasamos lo que fue la elección histórica en la ONU de 191 por el sí, de 0 en contra y 2 abstenciones. ¿Esto abre la posibilidad a qué esta votación que se dio el otro día en la ONU?
Yo creo que lo más importante es que sienta un precedente, ¿no? Digamos, una de las reflexiones que hoy me llamaron a la mañana algunos medios acá en Mar del Plata para hablar de este mismo tema, Sí. y yo le decía que chapó a la diplomacia cubana, ¿no? Chapó al cuerpo diplomático de Cuba que viene batallando todas estas negociaciones incansablemente para lograr una legitimidad institucional internacional que la verdad que es incuestionable. Ahora, como la pelota está del lado de Estados Unidos, hay que dedicarle un par de minutos a eso. Yo creo que la estrategia de Obama es, de alguna manera, dejarle una herencia al próximo gobierno. Una herencia que no tiene por qué ser negativa. Porque, a ver, hay que recordar que también por mediación del Papa Francisco avanzaron las negociaciones y el denominado deshielo o normalización de relaciones con Cuba. Algunas cosas se avanzaron, pero hay una cuestión de fondo que es el bloqueo. Y el problema en Estados Unidos es que el Parlamento de los Estados Unidos está gobernado, controlado por los republicanos. Republicanos que no quieren saber nada con levantar este bloqueo. Entonces, mi pregunta es, si Hillary Clinton gana las elecciones, y que gane las elecciones significa que puede haber un recambio en la asamblea, en el Parlamento, y puede recuperar la mayoría de los demócratas, que es el miedo más grande que tienen los republicanos. Claro. Va a avanzar Hillary si logra la mayoría o logra recuperar el poder en el Congreso, en reformar la Constitución y avanzar en este sentido. Claro. Yo creo que hay una parte de la comunidad, a ver, lo que se vio en la ONU es la comunidad internacional hablando y expresándose, ¿sí? Ya ni siquiera con el voto en contra de Estados Unidos. Eso es un valor. Pero después hay un sector del poder económico estadounidense, sectores agropecuarios, estados que tienen su poder económico en el agro, que lo que están buscando es que se normalicen las relaciones comerciales porque ganan plata. Porque Cuba tiene 11 millones de habitantes y hoy importa el 80% de los alimentos que consumen. Sí. Entonces lo que quiere el empresariado agropecuario de los Estados Unidos es venderle alimento a Cuba. Digamos. Entonces me parece que también por ahí hay una presión que se busca para poder para que Estados Unidos deje de perder plata con este bloqueo, porque está perdiendo plata. Entonces digo, yo creo que es obviamente para celebrar, es un hecho histórico lo que pasó con esta votación, pero me parece que lo que marca todavía más y lo contundente de lo que ha sido la posición de la diplomacia estadounidense es que queda la pelota del lado de Estados Unidos. Y en unas semanas va a haber elecciones. Y si gana Hillary Clinton, tiene que hacer algo con esa pelota, porque Donald Trump es una gran incertidumbre. Yo no sé qué puede llegar a hacer con esto. Por ahí ni nos molestamos en pensar qué va a hacer. Claro, si piensa como republicano, uno se puede ya inclinar de que la decisión va a ser no, vamos a seguir bloqueando a Cuba. Pero si piensa como empresario, por ahí dice, no, esto es una oportunidad de negocio, entonces está bien, levantemos el bloqueo. No, digamos, lo que sí no va a pasar es que haya los republicanos tradicionales que están en el Parlamento voten a favor de ese bloqueo. Si Hillary gana, si se empata la relación de fuerza entre demócratas y republicanos en el Congreso, bueno, tal vez ahí está la pelota del lado de Hillary. Si continúa con esta política o si se inclina más en su faceta más halcona de la política estadounidense y decide mantenerlo. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que sienta un precedente importantísimo. Bueno, más motivos para lo que van a ser las futuras elecciones en Estados Unidos, más incógnitas, así que bueno, seguramente te tendremos pronto y nuevamente en el programa dando más información internacional como siempre y bien lo haces. Augusto, te agradezco mucho este contacto. No, por favor chicos, cuando quieran ya saben que estoy a disposición. Un abrazo. Abrazo grande.